En este día en el que continuamos meditando el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos encontramos con una realidad muy particular sobre la cual vamos a estar un poco más de tiempo meditando. Hoy Jesús nos dice: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Días atrás, en una reflexión, me parece que el viernes de la semana pasada, habíamos hablado de que Jesús quería compartir su suerte con nosotros. Quería darnos, como Él lo tenía, la vida eterna. Hoy podríamos decir lo mismo. Jesús sabe que compartiremos en todo su suerte como Él. Ahora bien, así como Él sufrió, nosotros también sufriremos. Esto es lo que implica compartir la suerte. Y aquí hay algo muy importante porque nos invita a descubrir el verdadero sentido del sufrimiento. Hay muchas sectas, nuevas religiones, pseudo religiones, que hablan de la religión como el camino para evitar o superar el sufrimiento. En realidad, este evangelio que leemos hoy nos muestra que Jesús trae sufrimiento. A mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Jesús no trae la solución, sino más problemas. Él dice en otra parte del Evangelio: yo vine a tener fuego y quiero que ese fuego arda. Hay que entender muy bien esto. ¿Qué significa que no viene a traer soluciones? Lo hemos dicho en otras ocasiones: Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. El plan de Dios es mucho más grande que simplemente librarnos de un dolor de cabeza, de una preocupación. Él viene a transformar toda la vida, y en esa transformación necesariamente habrá una cuota de sufrimiento que no podemos evadir. Si miramos la vida de los profetas y de todos los que han seguido a Dios, descubriremos que ellos han tenido una vida de mayor sufrimiento que si se hubieran quedado sentados en su casa. Pero no obstante, el sufrimiento cobra sentido porque ellos sabían que caminaban hacia la vida eterna. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la vida es la cuesta de arriba para llegar a la punta de la montaña. Cada uno de nosotros tenemos hambre, vamos fatigados y arriba es en donde encontraremos comida en abundancia. Habrá algunos que desistan de subir y prefieran morir de hambre contemplando estrechamente el valle desde las faldas de la montaña. Otros aceptarán subir, aceptarán el cansancio, aceptarán el trabajo, el sacrificio, para poder contemplar desde lo alto mejor el paisaje, el conjunto de las montañas que conforman la sierra, el horizonte a lo lejos y sobre todo para obtener esa comida en abundancia. ¿Valió la pena o no valió la pena la cuesta arriba, el sacrificio? Claro que sí. Este evangelio nos muestra eso. Nadie se puede escapar del sufrimiento. Pero, como bien me había dicho hace poco un hombre muy sencillo, un parquero, me dice: hermano, yo sufro, pero ¿para qué voy a sufrir sin un sentido? Le tengo que dar sentido a mi sufrimiento, entonces este sufrimiento determinado que tengo se lo estoy ofreciendo a Dios por tal cosa. Algo muy interesante. En el Antiguo Testamento nos dice un profeta algo que viene muy a colación de esto. Si has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y San Pablo complementa diciendo: nuestra vida es como un combate, pero al final alcanzaremos la corona de la gloria. Si en nuestro corazón hay certeza de esa corona, lucharemos, de lo contrario, desistiremos. Jesús le dice a sus discípulos: van a sufrir y sufrir por mi causa. Por mi nombre sufrirán porque ya no son del mundo. Los van a perseguir porque su palabra va a incomodar a los cómodos. Va a denunciar las injusticias y el pecado. Va a dar luz a aquellos que quieren estar en las tinieblas. Ahora bien, esa palabra nos la dirige a nosotros. ¿Qué diremos? El libro de Job nos enseña: si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Comprender esto implicará un gran salto en nuestra fe,
ya no creeremos para estar bien, como muchos creen. Muchos piensan que para estar bien hay que creer en Dios porque así ya no tendremos problemas. Eso es totalmente falso. Ahora más bien, lo que ocurrirá al dar este salto de fe será descubrir que ahora, por la fe, sabremos y podremos soportar las situaciones difíciles. Y más aún, nos arriesgaremos a luchar verdaderamente por Dios, confiando en la fe que nos dejó y en la promesa que Él nos hizo. San Agustín nos enseña: al exhortar el Señor a sus siervos a soportar pacientemente hasta el final los odios del mundo, no les ha propuesto ningún ejemplo mayor y mejor que el tomado de su propia persona, porque como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo, a fin de que nosotros sigamos sus huellas. Si hacemos esto, lo hacemos, evidentemente, porque nos ayuda Él mismo, que nos ha dicho: sin mí nada pueden hacer. Incluso el sufrimiento que nosotros llevamos, lo estará llevando Él. Después, a quienes ya había dicho: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí, también ahora les dice: acuérdense de la palabra que les dije, un siervo no es mayor que su amo. En efecto, les harán todo esto a causa de mi nombre, no del suyo, sino del mío. Por tanto, quienes a causa de mi nombre hacen esto, serán más desdichados. Pero quienes sufran a causa de mi nombre, quienes padezcan, serán más dichosos. Dichosos, pues, quienes padecen persecución a causa del nombre de la justicia. Muy interesante esto de San Agustín, porque Jesús no es el maestro o el patrón que manda sin antes dar el ejemplo. Él dio el ejemplo y la vida. Y más aún, para aquellos que sufren por Él, es Él mismo quien nos ayuda a llevar esa prueba. Y entonces la prueba se vuelve, y esto es maravilloso, un momento para experimentar la misericordia y el acompañamiento divino. Allí donde parece que por Dios sufrimos, en realidad descubrimos que es Dios el gran gozo por el cual vale la pena todo. Los mártires no sufren por ser quienes son, sino por creer en quien creen. El Evangelio de hoy nos invita a meditar en la realidad del martirio, que no es lejana. ¿Conoces las persecuciones de los cristianos? Los cristianos han sido la realidad más perseguida en toda la historia. ¿Esto te parece ilógico? Lo repito, los cristianos han sido la realidad, la religión más perseguida en toda la historia. ¿No me crees? Tal vez, porque siempre nos han contado leyendas negras como la conquista de América, la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos una única imagen, y esa es la de un pasado oscuro y tenebroso, debemos preguntarnos: ¿quién nos ha contado esa historia? ¿Serán acaso los mismos medios y las mismas personas que reniegan de Dios? ¿Por qué no nos ponemos mejor a buscar la vida de los santos de cada lugar y cada siglo? Cuando lo hagamos, descubriremos que el Espíritu siempre ha estado presente y siempre ha habido hombres que le escuchan, que les responden, que son ejemplo hoy para nosotros para vivir de un modo profundo la fe. Miremos la historia de la Iglesia desde la Iglesia, siendo Iglesia, y descubriremos cuántos han sufrido y dado su vida por anunciar el Evangelio. Que el propósito de este día sea descubrir la realidad del martirio. Busquen sobre los primeros mártires que murieron en el Coliseo Romano. Busquen sobre los mártires en China en el siglo XVI y los del siglo XX en China, Rusia, Europa del Este por el comunismo. Busquen los mártires en España. Solo dejo un dato, solamente dejo un dato, que cuando yo lo leí me impresionó. En el último siglo han muerto más cristianos por su fe que en los otros 19 anteriores. La imagen que acompaña este audio es justamente una pintura que recuerda a los mártires japoneses. ¿Qué diremos hoy al Señor? Perdón, Señor, por tener una imagen equivocada de tu iglesia. Perdón por no comprender que tú la guías por los caminos de la historia
y que más allá de sus faltas tú siempre has buscado que ella comparta tu suerte de la vida eterna, pero también la del sufrimiento. Dame tu gracia para que yo, que no soy perseguido por nadie por creer en ti, pueda al menos decirle a mi vecino que tú existes, que estás vivo, que resucitaste, que me has buscado, me has encontrado y te encontré. Dame tu gracia y dásela a todos aquellos que hoy están muriendo por ti. Y dale a mi corazón la sed de unidad para sentir que los que mueren son mis hermanos. Señor, que pueda comprender verdaderamente qué es la iglesia y sobre todo aceptar que así como tú sufriste, yo también debo sufrir, que así como tú fuiste perseguido, en su momento yo también lo seré y que en ese momento jamás reniegue de creer en ti. Buen día.